serían los niveles de glucógeno que tienes en el músculo antes y después viene el consumo de grasa. Pero a la vez estás trabajando el cardio, entonces tienes 2 en 1, imagínate, tienes 35, 40 años, que sepas que puedes llegar a tener a nivel metabólico el cuerpo de una persona de 25 años. Hola, me llamo César y llevo más de 9 años como coach en el sector de fitness y salud, ayudando a no solo a mí mismo, obviamente, sino ayudando a hombres a conseguir un cambio físico y conseguir sobre todo un cuerpo definido, fibrado y saludable. Y en este vídeo te voy a enseñar exactamente las técnicas que me han servido a mí mismo y también a conseguir el cambio de mis alumnos, a conseguir eliminar toda la grasa, incluso conseguir eliminar grasa cuando uno está durmiendo, es decir, constantemente durante todo el día, incluso cuando no estás haciendo ejercicio. Y esta técnica que vas a aprender en este vídeo la he testeado conmigo y con mis alumnos, como te decía, y llevo más de 13 años aplicándolo. Así que vamos al grano y te voy a explicar de qué se trata. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es que para conseguir esto tenemos que acelerar el metabolismo, ¿vale? El metabolismo lo que hace, y a lo mejor si tienes más de 30 años o así, te pensarás que a lo mejor es tarde o que el cuerpo ya no es el que era. Al final piensa que el sedentarismo, el no cuidarse, el no entrenar, etcétera, hace que sin querer el cuerpo entre en un deterioro que realmente luego sí que se le puede poner solución y darle la vuelta, ¿vale? Entonces incluso, imagínate, tienes 35, 40 años, que sepas que puedes llegar a tener a nivel metabólico el cuerpo de una persona de 25 años, ¿vale? Para que sepas, así que quédate tranquilo. Entonces, en el caso de que quieras acelerar el metabolismo, que es lo que te recomiendo para incluso estar eliminando grasa cuando estés durmiendo, es hacer 3 cosas. Van a ser 3 cosas obvias, pero ahora te explicaré en detalle. La primera es hacer ejercicios de fuerza, ¿vale? Siento la letra. La segunda sería cuidar la alimentación y luego la tercera sería hacer cardio. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre? Si no haces ejercicios de fuerza, no estás ganando masa muscular. Y si te centras solo en el cardio, no haces ejercicios de fuerza, por lo que no tienes masa muscular y bajas tus calorías y te quedas pelado, al final vas a hacer que tu metabolismo se ralentice. Entonces, ¿qué ocurre? A nivel estético vas a conseguir un cuerpo fofo, blando, poco magro, ¿vale? Y va a ser un desastre. Siempre, siempre, siempre vamos a hacer ejercicios de fuerza. ¿Por qué? También porque si tienes masa muscular vas a conseguir que tu cuerpo esté quemando calorías incluso cuando estés durmiendo. Eso es la primera, pero no es a lo que quiero entrar en detalle, ¿vale? Va más aquí. Pero bueno, tengo que comentarte esto. Entonces, hacer ejercicios de fuerza, ganas masa muscular y imagínate, por ejemplo, tenemos 2 coches, ¿vale? Un Ford Fiesta y un Ferrari. Si tú los 2 coches los enciendes, adivina cuál va a consumir más gasolina al cabo de 1 hora. Pues obviamente el Ferrari. ¿Por qué? Porque tiene un motor más grande y necesita mucho más combustible simplemente por sobrevivir, ¿vale? Simplemente por estar encendido. Entonces, haremos ejercicios de fuerza para aumentar nuestra masa muscular y que el cuerpo necesite más energía, más combustible, más gasolina para simplemente estar vivo, ¿vale? Entonces simplemente durmiendo ya estás quemando más calorías que una persona que no entrena. En segundo lugar tendremos en cuenta la alimentación, que no entraré en detalle en este vídeo porque es un tema aparte, ¿vale? Pero la alimentación es importante y te voy a lanzar un pequeño tip: no elimines las grasas buenas de tu dieta, ¿vale? Las grasas buenas te ayudan a regular tu sistema hormonal y son muy importantes para tenerlo todo alineado. Entonces, sobre todo quiero hacer hincapié en el tema del cardio en este vídeo. Gracias al cardio y cómo enfocar el cardio, he conseguido eliminar grasa incluso cuando estoy durmiendo y también poder ayudar a otras personas, a mis alumnos, a conseguir cambios que a lo mejor antes teníamos en 8 meses, ahora los tenemos en 5 o 6 meses. Es una locura. Y además ganando masa muscular mientras eliminamos grasa. Entonces te voy a explicar. Lo vamos a catalogar en 2 partes, ¿vale? Vamos a hablar ahora sobre el cardio, que esto es, digamos, la madre del cordero. Vamos aquí, ponemos cardio. Entonces, el cardio lo tenemos en 2 partes. Tenemos cardio tradicional. Con el cardio tradicional a lo que me refiero es lo típico de, pues, salir a hacer footing durante 1 hora, ir a hacer bici durante 1 hora al exterior o incluso en el gimnasio, elíptica, ¿no? Que estás un buen rato con un ritmo continuado. Y luego tienes el HIIT. El HIIT puede que lo conozcas, lo habrás escuchado 1000 veces, y si no lo conoces, que sepas que el HIIT simplemente sería hacer cardio, pero en vez de una forma lineal y continuada, al mismo ritmo, es en menos tiempo, bueno, o depende, ¿no?, de la caña que le des, pero con cambios de ritmo. Por ejemplo, imagínate, cardio tradicional, tenemos footing. Pues bueno, en vez de hacer footing,
a paso normal, lo que vamos a hacer es pegarnos un super sprint y bajamos el ritmo un poco. Y luego pegamos otro super sprint y volvemos a bajar el ritmo, ¿no? Entonces, esos cambios de ritmo e intensidad hace que tengas pues ya otro efecto, ¿no? Y nos iríamos al HIIT. La clave para todo esto y para conseguir acelerar tu metabolismo, adivina cuál es de las dos. Pues esta no es el cardio tradicional, sino sería el HIIT. El HIIT es el mejor cardio que existe si quieres acelerar el metabolismo. Obviamente el cardio tradicional también está bien como acompañante y no siempre hay que eliminarlo, ¿vale? Más bien hay que saber combinar las dos, ¿vale? Luego lo comentamos, pero el HIIT va a hacer que puedas eliminar grasa incluso cuando estés durmiendo porque te va a acelerar el metabolismo, ¿vale? ¿Por qué? Ahora te lo voy a explicar. Primero te explico el por qué y cómo aplicarlo. Entonces, eliminamos el cardio tradicional, nos quedamos con el HIIT, ¿vale? De hecho, te lo voy a poner aquí en grande para que se nos quede bien grabado en la cabeza y voy tomando apuntes aquí. El HIIT, ¿qué ocurre? ¿Por qué nos acelera el metabolismo y consigue este efecto? Pues mira, realmente se le llama efecto EPOC, ¿vale? EPOC. Pues mira, te lo voy a explicar gráficamente. Simplemente por estar vivo y estar respirando, ¿vale? Tu cuerpo está consumiendo una cantidad de calorías, ¿vale? Y una cantidad de oxígeno. Una cantidad de oxígeno en sangre que te permite estar vivo y eso lo que hace es consumir cierta cantidad de calorías. Te lo voy a resumir así un poquito por encima, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Si luego tú le metes, imagínate, el cardio tradicional, pues vas a conseguir que tu cuerpo esté quemando de forma continuada porque el ritmo es constante y elevas el consumo de oxígeno en sangre de forma estable, pero estás consumiendo más y aumentas un bloque, pero de forma lineal y constante, ¿vale? Entonces hemos pasado de aquí hasta aquí. Pero ¿qué ocurre cuando metemos el HIIT con esos cambios de intensidad? Pues lo que ocurre es esto, ¿no? Imagínate que el bloque, supuestamente, ¿no? Un bloque mayor de intensidad nos llega hasta aquí, ¿no? Pues el HIIT lo que hace es esto, fíjate. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y entonces, si te das cuenta, supuestamente la línea que tendríamos que haber estado consumiendo de oxígeno y de energía estaba aquí, pero al final nos hemos llevado todo esto por encima. Y estos picos son picos de oxígeno que está consumiendo nuestro cuerpo para que esto sea posible, ¿vale? Para sobrevivir ante esta situación que le estamos metiendo con esos ritmos, esos cambios de intensidad. Entonces, en estos picos, lo que ocurre es que, digamos que tu consumo de oxígeno te lleva el oxígeno hasta abajo, ¿no? Y entonces el cuerpo tiene que recomponerlo hacia arriba. Y para recomponer eso requiere de mucha energía. Entonces no solo tienes que recomponer los niveles de oxígeno en sangre que has consumido, sino también recomponer tejido muscular y llevar los niveles de cortisol a niveles estables. Entonces eso hace que tu metabolismo, todo eso es el metabolismo, se tenga que nivelar. Y todo eso hace que consumas mucha más energía que si tuvieras un ritmo constante que sería el cardio tradicional. Entonces, con estos picos de intensidad conseguimos que el cuerpo se tenga que recomponer, pero además lo hace en dos fases. La primera fase son en las primeras 2 horas aproximadamente y luego la segunda fase en la que se está recuperando de todo lleva hasta 48 horas para recuperar al 100% el metabolismo y los niveles de oxígeno en sangre. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que estás 48 horas, ¿vale? Depende de la intensidad que le hayas metido, hasta 48 horas quemando calorías y eliminando grasa. Además, no solo eso, sino que cuando haces estos picos de consumo metabólico y de oxígeno, el cuerpo tira de las reservas de grasa. Entonces, que sepas que cuando haces un cardio tradicional y estás de forma continuada, serían los niveles de glucógeno que tienes en el músculo antes y después viene el consumo de grasa. De esta forma vas directamente al consumo de grasa. Es muy interesante y ahora te voy a explicar qué tipos de ejercicios puedes usar como HIIT, ¿vale? Entonces, eliminamos esto y te voy a enseñar los 3 tipos de HIIT que para mí son los mejores, son los que yo aplico con mis alumnos y conmigo mismo. Entonces, el primer ejercicio o el primer tipo de ejercicio sería el cardio tradicional, pero con cambios de ritmo. Entonces, los cambios de ritmo sería, por ejemplo, usar el footing o el spinning o lo que sea, ¿no? Y meterle cambios de ritmo, de intensidad. Por ejemplo, a fondo, frenas un poco el ritmo, tampoco hace falta parar, que he visto gente que para, a ver, no hace falta que pares tampoco, ¿vale? Puedes pegarte un sprint, frenas un poco el ritmo y sigues activo y luego vuelves a meterle un sprint y así. Y luego tenemos aquí otro que sería pues lo típico, el típico HIIT
de toda la vida, que es pegar saltos, jumping jacks, etcétera, ¿vale? Entonces, eso lo podemos usar y también lo uso, la verdad, con mis alumnos como algo complementario, ¿vale? Entonces, a veces les meto esto y a veces les meto esto en la rutina, depende del nivel, depende de varios factores, ¿vale? Pero el HIIT también lo usaríamos como ejercicio, sobre todo para poder eliminar grasa cuando estés durmiendo. Y luego, finalmente, que para mí este sería el ejercicio estrella, sería la natación. ¿Qué ocurre con la natación? Pues que la natación no solo estás, digamos, en movimiento constante y realmente si le estás pegando un sprint, obviamente no estamos hablando de ir de paseo, sino estamos hablando de pegarnos un buen crawl o a lo mejor incluso mariposa o cualquier ejercicio dentro de la natación que pueda requerir un esfuerzo y podamos meterle caña. La natación lo que hace es el efecto del HIIT, pero además estás moviendo y estás trabajando las fibras musculares porque tienes que hacer fuerza a la hora de nadar porque si no el cuerpo no se mueve, ¿no? Entonces esa fuerza para que haya una movilidad y puedas desplazarte del punto A al punto B, eso ya es mucho más potente que si no estás estático en un sitio. A ver, obviamente si tenemos un spinning o un footing con cambios de ritmo, también es potente, ¿vale? Pero con la natación lo que ocurre es que estamos moviendo todo el cuerpo para que se pueda desplazar. Y todo el cuerpo me refiero a toda la masa muscular, ¿vale? Tocas un poco el pectoral, la espalda, los hombros, las piernas, ¿vale? Entonces es muy potente porque a nivel metabólico luego tendrá un gran impacto. De hecho, esto lo averigüé porque me empecé a fijar y dije, bueno, a ver, ¿qué personas o qué tipo de personas son los que tienen los cuerpos más bonitos? Los atletas, los nadadores. Entonces, digo, bueno, ¿qué están haciendo que hay otras personas que no estén haciendo? Porque si te fijas en una persona que solo hace gimnasio, alguno tiene buena genética y alguno puede sacar un buen cuerpo, bien, pero si quieres un cuerpo perfecto, bien definido, fibrado y atlético y con una muy buena estética, normalmente va acompañado de algo que trabaje con tu propio cuerpo y entonces en este caso la natación puede ser un gran aliado. Si te fijas en el cuerpo de los nadadores, son cuerpos muy bonitos, muy definidos, muy tonificados, ¿vale? Y buenos hombros, buena espalda y un cuerpo además triangulado. Entonces la calidad del cuerpo que puedas tener con la natación es superior. Yo, por ejemplo, intento hacer HIIT casi cada día. ¿Por qué? Porque no solo te va a ir bien para eliminar grasa, sino que también te va a ir bien para liberar endorfinas, que te ayude con el estado anímico y además lo que ocurre con el HIIT, incluso con cualquier otro cardio, pero el HIIT es un poco más superior, llevas oxígeno al cerebro y sobre todo ayudas al riego sanguíneo en el cerebro, que eso va a permitir que tengas una mayor capacidad cognitiva, es decir, tendrás más capacidad de tener imaginación, mejor capacidad para resolver problemas, mejor estado anímico, más creatividad, más tiempo para poder estar concentrado haciendo una tarea, etc. Entonces, esto es muy importante porque va a aumentar tu productividad exponencialmente y además también ayuda con la memoria y tu inteligencia. Así que te recomiendo darle a la natación si tienes la opción y si no, yo tiraría con esto y esto como complemento. Los cambios de ritmo, obviamente con ejercicios que no te vayan a dar un impacto en las rodillas, ¿vale? A poder ser, mi recomendación sería, por ejemplo, siempre usar una elíptica o incluso un step, pero siempre intentar evitar todo lo que sea impacto de forma constante, ¿vale? Y luego el HIIT, esto normalmente suele tener impacto, pero si lo haces puntualmente está ok, ¿vale? A no ser que tengas algún problema, pues entonces lo cortas, ¿vale? Pero un HIIT, incluso un full body HIIT, esto es una maravilla también porque te permite trabajar todo tu cuerpo y sería bastante equivalente a la natación, ¿vale? Entonces, el full body HIIT, ¿qué ocurre? Estás trabajando con todo tu cuerpo, pero a la vez estás trabajando el cardio, entonces tienes 2 en 1 y te permite conseguir el efecto que estábamos hablando en la natación, que trabajas toda la masa muscular, etcétera, y además trabajas fibras que son fibras más de largo plazo, más de resistencia y te dan una estética más estilizada, más bonita, que si no solo trabajas las fibras rápidas, en este caso, que son las de la fuerza. Así que nada, ya sabes, a darle caña a esto. Si tienes cualquier duda me puedes escribir en Instagram y te voy a resolver con mucho gusto. Y si quieres tomarte esto un poco más en serio, debajo de este vídeo te he dejado una clase donde ahí te explico un poquito más sobre cómo conseguir un cambio físico y más bien cómo conseguir un cuerpo definido, fibrado y saludable y sobre todo sin perder la constancia. Así que eso es todo, elcuerpo10.com, accede ahí y tienes la clase gratis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.